Muchas personas aparentemente equilibradas. Ah, claro, segunda hoja. Bueno, entonces retomamos el texto de salud mental de Klein a partir de muchas personas aparentemente equilibradas no tienen fuerza de carácter, eluden los conflictos internos y externos tratando de llevar una vida fácil, como si eso llevara una vida fácil, ¿no? Por consiguiente, tienden hacia lo expeditivo y al éxito sin desarrollar convicciones arraigadas. Me suena esa frase popular, conversaciones fáciles, vida difícil, conversaciones difíciles, vida fácil. Digo, eludir los conflictos no es la fórmula para enaltecer el carácter. Sin embargo, si un carácter fuerte no está mitigado por la consideración hacia el prójimo, no es una característica de una personalidad equilibrada. Nuestra experiencia del mundo se enriquece con la comprensión, compasión, simpatía y tolerancia hacia los demás y nos hace sentir más seguros internamente y menos solos. Qué descriptivo, pero qué importante, ¿no? Eso que dice, cómo, cómo ser con el resto. Y lo que pienso es que no se puede tener comprensión, compasión, simpatía y tolerancia por nadie si no se tienen estos sentimientos para con uno mismo mientras está en su camino de introspección. Yo sigo y cualquier cosa me frenan para decir alguna cosa, ¿sí? El equilibrio depende de nuestra comprensión de la variedad de nuestros impulsos y sentimientos contradictorios y de nuestra capacidad de resolver estos conflictos internos. Acá un poco lo retoma, ¿no? En algún sentido de no seguir en una línea de eludir conflictos, sino que el equilibrio va a estar dado por la capacidad de resolver los conflictos, tanto internos como externos. Otro aspecto del equilibrio es la adaptación al mundo exterior, al mundo externo. Adaptación que no interfiera con la libertad de nuestras emociones y pensamientos. Esto implica interacción. La vida interior siempre influye en las actitudes hacia la realidad externa y a su vez es influida por las adaptaciones a la realidad. El niño, desde un comienzo, internaliza sus primeras experiencias y a la gente que lo rodea, y estas internalizaciones influyen en su vida interior. Yo me pregunto qué otra vida interior tiene un niño sino lo que lo rodea. Si la bondad del objeto predomina a lo largo de esos procesos y forma parte de la personalidad, su actitud hacia experiencias que provienen del mundo externo es a su vez favorablemente influida. No es necesariamente un mundo perfecto el que percibe dicho niño, pero por cierto, es un mundo mucho más valioso porque su situación interna es mucho más feliz. Una interacción exitosa de este tipo contribuye al equilibrio y a la buena relación con el mundo externo. El equilibrio no significa evitar conflictos, había que esperar un poquito más. Implica la fuerza para tolerar emociones dolorosas y poder manejarlas. ¿Cuántas veces uno se encuentra en cuándo termina esto, quiero que esto termine, no soporto más? Y el equilibrio es la fuerza para tolerar esas emociones. Y fíjense que el trabajo psíquico más importante y más doloroso se trata de un duelo. Y el duelo se puede hacer si se puede albergar esa cantidad de dolor para ir manejándolo, elaborándolo.
Connie. No, perdón, estoy con un problema con la compu, entonces estoy viendo si me reactiva. Ok. Entonces, el equilibrio no significa evitar conflictos, implica la fuerza para tolerar emociones dolorosas y poder manejarlas. Perdón, a mí se me ocurre también que acá se abre un vértice a pensar cuando en el trabajo analítico es importante introducir, por ejemplo, alguna medicación. Si esa cantidad que se tiene que tolerar para poder hacer ese trabajo esperable de manejar esas emociones y transitar lo largo del tiempo y repetición que implica un duelo, por ejemplo, ahí se puede pensar en que dentro del tratamiento una medicación pueda aplacar cierta ansiedad, bajar niveles, sí, de ansiedad como para que no sea propicio a una actuación y esas emociones puedan ser toleradas dentro, esa tensión pueda ser tolerada dentro del aparato. Pero ven, es un criterio para, para evaluar una medicación que está incluido dentro de una hipótesis de mantener un equilibrio en ese paciente, no para evitarle el dolor, sino para que las cantidades que está albergando puedan ser susceptibles de, de manejo, de tolerancia. ¿Entienden? Que es una medicación al servicio de ese trabajo que se está haciendo. Bien. Si disociamos excesivamente. Sí, Virginia, ¿querés decir algo? Perdón, sí. No, también me llevaba a pensar cuántos pacientes llegan así también en la urgencia y cuán difícil es instalar a veces esto de tolerar el tiempo necesario para poder ir laburando y en ese tolerar es ir instalando este equilibrio entre el empezar a ver con qué tiene que ver todo esto que lo lleva al espacio y que quizás lo lleva a estar padeciendo fuerte, pero dar espacio a poder trabajar y ordenar un poco. Exacto. Y ahí creo que la variable a considerar es que ese equilibrio, ver si con la persona del analista se puede empezar a armar, sobre todo en el ejemplo que traes, una cosa es con un paciente que uno viene trabajando, acontece alguna situación, concretamente, qué sé yo, una pérdida, y se está trabajando ese duelo, ya cierto equilibrio en la transferencia permite hacer un sondeo de si es necesario o no una medicación, por ejemplo. Con un paciente nuevo, uno va a tener que tomarse el tiempo de ver cuánto ese equilibrio transferencial ayuda a que ese paciente albergue la atención y la pueda empezar a modificar. Cami. Pensaba en esto que están diciendo del equilibrio que me resonaba con los ritmos del crecimiento que veníamos hablando, ¿no? Como la necesidad de un ritmo para poder crecer y a veces afrontar estas situaciones, ¿no? Que tal vez generan un desritmo o un desequilibrio por las intensidades, ¿no? No es más que un proceso de crecimiento también, ¿no? Pensaba, asociaba esto con lo que venimos ya charlando. Claro, porque el ritmo o desritmo es sinónimo de tensión. Y en definitiva, pensaba, ¿no? Cómo todo tiene mucho que ver cómo uno vivió sus primeras vivencias, Claro. ¿no? Porque qué diferente un paciente que tuvo un ritmo de crecimiento, ¿no? Adecuado, y aquellos pacientes que
tal vez vivieron muchas decepciones, ¿no? Como yo pensaba un poco esto en afrontar estos conflictos que te lleva a que uno pueda mantener el equilibrio. Claro que dicho de esta manera, el equilibrio podría ser pensado como los umbrales del principio placer-displacer. Ahí marca un equilibrio. Si están dados desde esos umbrales, se puede ir tolerando. Ahora, si hay una tensión recibida por el aparato que supera el umbral de tolerancia del principio de displacer, por ejemplo, es muy probable que esa persona en la adultez, ante el albergar determinada tensión, ya se marcó ese surco que va más allá. O sea, se le va a extender de esos bordes que marca el equilibrio del placer-displacer. Sí, Luz. Me gusta que define al equilibrio como nuestra comprensión de la variedad de nuestros impulsos y sentimientos, porque va a depender mucho del mundo esos impulsos y sentimientos que tenemos, porque a veces son impulsos y sentimientos que no son fáciles de reconocer o que uno no quiere reconocerlos. Ayer en el grupo de Jorge estudiamos el último capítulo de Malestar en la Cultura, el 5º capítulo, y es interesante porque hablaba cómo la cultura impone un amar al prójimo como a sí mismo, un no amor hacia el otro. Y Laura dijo una frase que me pareció magnífica, que es: no odiar a quien te odia es enfermar. Y ahí implica el equilibrio, reconocer el propio odio. Claro. Le agregaría qué hacer con ese odio, ¿no? Porque solo quedarte odiándolo también llevaría a enfermarnos. Capaz el reconocimiento de ese odio, lo mejor que puede hacer es el de preservarnos. El de decir, bueno, ¿sabes qué? Porque creo que en ese capítulo, si mal no recuerdo, es que Freud dice que el ser humano no es un ser dócil, amable, sino que el descubrimiento de la pulsión de muerte reconoce al ser humano como Hostil. claro, un posible animal muy hostil y que puede hacer mucho daño y que amar al prójimo como a sí mismo es una ingenuidad. Pero el reconocimiento de odiar a alguien que me odia y que me hace daño y quedarme odiándolo llevaría a una vía vengativa, cuando también me voy destruyendo. Creo que el reconocimiento de ese odio es el que nos tiene que llevar a, como dice la Klein, conectar con la capacidad de poder estar a solas y salirme de ese objeto. Sería como un matate solo. En el librito que un tiempo estudiamos de práctica de un análisis de Jorge, hay un texto que se llama En defensa del buen odio. Sí. ¿No? Que es esto que vos decís, un odio que me permite preservarme. Exacto. Sí, que permita, que permita rechazar lo que hace mal, porque si uno no puede, si me pegan una piña y eso no me genera odio, no me genera bronca de querer sacármela de encima, obviamente que es masoquismo. Exacto. Y el masoquismo es pulsión de muerte y es destrucción. Y es odio interno. Claro. ¿No? También es el odio introyectado. Claro. Es el odio introyectado. Por eso un primer paso es el reconocimiento y legitimar el odio que me produce, qué sé yo, tal persona. Como hemos hablado en algunos ejemplos, ante sociedades, ¿no? Que hago sociedad con un familiar, un primo, un tío, el que fuere, y me cagó. Bueno, ante los propios padres, qué difícil, bueno, ¿no? Esa es la materia, sería como
el gran temón. Reconocer que un Esa es la padre... maestría. Ya has Esa es la nombrado maestría, maestría. exacto. Porque siempre recuerden que el lugar de hijo no se cansa nunca de dar oportunidad para que aparezca un padre. Le da una, otra, a pesar de que todas lo decepcione. Pero está la necesidad de un padre, de una madre que se sigue ofreciendo la propia vida para ver si en esta oportunidad va a aparecer un padre. Muy probablemente a sabiendas de que no, pero eso está motivado por la propia necesidad de que allí aparezca. Y eso no es principio de realidad. Eso es bien alucinatorio. Pero sí, claro, el más difícil es el de los padres. Por eso Freud lo ubica por lo menos en 2 lugares: Metamorfosis de la pubertad en 3 ensayos, el último ensayo, y en la novela familiar del neurótico, el trabajo psíquico más importante, más doloroso y más difícil es el deshacimiento de la autoridad parental. Y que redobla la apuesta en De Guerra y Muerte y dice que la mayoría de los seres humanos son hipócritas de la cultura porque este trabajo no lo hacen. Y el siguiente capítulo es: no se hace este trabajo, ¿quién cobra? ¿A dónde cae? En los hijos. En los hijos. Exacto, exacto. Por eso Si no tantos hay una... deciden, perdón, ¿no? Pero tantos en Sí, esta sumisión optan como salida no tener hijos, ¿no? Pero termina de claro, ser como una sumisión absoluta al linaje, ¿no? Es como un, bueno, me inmolo y freno esta estirpe de dolor para no seguir propagándola por el mundo, ¿no? Medio así kamikaze. claro que en rigor, al no poder hacer el parricidio, se hace un filicidio. Sí, bueno, hay un libro que es genial, Nati, que nosotros lo vimos en la investigación, yo lo tuve que conseguir usado, que es en realidad una secuencia de entrevistas organizadas, creo que por Rapskowski, en relación al filicidio. Es re interesante. Después Aparte pasa el trae... nombre si lo tenés. Sí, sí, sí. Después les paso una foto porque no, no es, es un compendio de entrevistas a partir de un laburo que se hace en relación a la guerra de Malvinas y a los excombatientes. Entonces, bueno, te va mostrando cómo a nivel cultura hay como una ideología donde siempre se abate, digamos, contra la generación joven, ¿no? Entonces vos tenés Claro, la formación militar, que el regimiento, digamos, que van al frente tienen que ser los jovencitos, ¿no? Los generales se quedan atrás y los pibitos de 20 años van a ponerle el pecho a las balas, ¿no? Como desde muchos escenarios se naturaliza, ¿no? Como se erige como un valor, algo que de fondo es un filicidio. por supuesto. Y acá a los pibes de Malvinas se les dice héroes. Realmente sí, es piel de gallina. Claro, es un delirio sí, es un delirio, porque primero que ninguno de los pibes deseó ir como si yo voy. Fueron mandados al muere directamente. Por, por eso, ya te doy la palabra, Luz, ante la vivencia de ese sujeto que tiene que hacer el trabajo de deshacimiento, que dependiendo mucho de cuál sea su historia, qué sé yo, vivió una guerra, sus componentes están hechos, su historia está hecha posiblemente de duelos que por más garra que le ponga y pueda transitar, va a haber todo un resto en el que es muy probable que cometa el filicidio. Ahí matar el deseo de tener un hijo, por lo menos es un poco menos omnipotente que matar un hijo de verdad verdadera. Que es otro duelo, por supuesto. Sí, Luz.
No, pensaba que varias cosas, pero en esto de cómo hay actualmente m- mucha gente que decide, ¿no? No tener hijos, ¿no? También hay algo de la pulsión de muerte en juego en el sentido de la no reproducción de la especie, ¿no? Como si estaríamos, ¿no? Autodestruyéndonos. De mínima no confiando. Claro. Y nada, un tema súper sensible, que es lo de esta chiquitita Agostina Vega, y pensaba cómo la sociedad, aún teniendo a la vista una madre muy perversa y entregadora, hay una negación terrible, ¿no? Cuando la madre fue y declaró a favor del tipo para que lo liberaran, pagó la fianza, y sin embargo, ¿no? Hay una defensa enorme, a pesar de todas las pruebas que hay en la realidad. Digo, a ese nivel la sociedad de desmentir la posibilidad de que una mamá odie a su hija. Odia y mande al muere. Y también, no sé si vieron ay, perdón. Perdonen, pero no sé cómo poner la manito, chicas, estoy en el celular. Ah, en el celular no sé, pero abajo, si no tenés toda una línea que empieza con el microfonito, que es una manito Bueno, así. yo levanto mi mano, déjenme en el orden que haya que dejar, pero si ahora se frenó por mi quilombo, pensaba, a mí ayer me enojó muchísimo cómo se comparte por todos lados, ¿no? Todos estos discursos sobre el femicidio, ¿no? Y la negra Bernasi con un monólogo que armó en una radio, ¿no? Y digo, qué absurdas que son las ideologías, ¿no? Cómo van cerrando caminos posibles de pensamiento, porque tal cual esto que decían ustedes, o sea, si yo tengo una hija, soy la primera responsable por lo que le transmití. Digo, ¿cuántos mensajes de mujeres que ponen, te prometo que voy a criar a mi hijo para que siempre trate... Y después uno ve en la clínica el grado de masoquismo moral con el que las mujeres que se definen como más feministas se someten a cosas ridículas con sus parejas. Entonces digo, la contradicción es tan grande, pero bueno, a mí ayer, disculpen que tuve que hacer mi catarsis, pero ver estos discursos y que todos te los suben en las redes, ¿viste? Digo, qué negación de lo real, ¿no? Bueno, nada, perdonen, ahora ya silencio y levanto la mano. No, me parece valioso porque además es poder, como muchas veces decimos, en acceso, ¿no? Una cosa es el pensamiento sociológico y otra cosa es el pensamiento psicoanalítico. Y por lo menos esta es mi opinión, que yo la expreso porque está hecha, por supuesto, de mi historia y de mi recorrido. Los que podemos albergar un pensamiento psicoanalítico somos una enorme minoría. Es minoría. Y el discurso social aborrece la verdad. Y el psicoanálisis intenta procurar una verdad a la que no se llega, pero que es búsqueda. Entonces, pienso que es imposible pretender que, por ejemplo, toda la cobertura que tiene el caso que hoy convoca la sociedad, que es el de Agostina, creo que es Vega, no, no va a ver nunca a esa madre como asesina. Solamente como, y esto cada vez que lo trabajo con pacientes, intento defender lo que más que defender, preservarme de la catarata de violencia que puede venir, como dice Freud, violencia que va contra el portador de la verdad, que en realidad va, digamos, es un desplazamiento a la verdad misma, aborrecer a la verdad misma, ¿no? Se ataca más al que tiene el valor de decirla, porque no se puede destruir la verdad,
porque además la verdad es eterna e indestructible, pero la persona que la porta no, es absolutamente destructible y finita. Em, las madres y abuelas de Plaza de Mayo, todos los 30.000 desaparecidos, que con esto uno no justifica al torturador, al asesino, al sistema político, a la aparatología que sostuvo esto, siniestro por definición. Bueno, y que el último capítulo fue la Guerra de Malvinas, que con eso terminaron de liquidar a no sé cuántos pibes de 18 años que mandaron a la guerra inventada, porque si uno escucha el discurso de Galtieri, que vengan, le presentaremos batalla, o sea, inventó, propuso, declaró una guerra en el que terminó de mandar a una cantidad de pibes que la dictadura militar no había terminado de matar. Entonces, cuando uno se mete con un paciente a trabajar, que en esos chicos había un destino instalado de muerte por parte de los padres, es absolutamente disruptivo. Uno no puede pretender meterse con estas cosas sin que ocurra una conmoción, porque es como decía Connie, está hecho de mucha ideología. Y esto que estoy diciendo no es ideología, sino que es psicoanálisis. ¿Molesto? Y sí. ¿Que la mayoría no quiere escuchar? Y sí, pero por eso la mayoría no hace psicoanálisis. Y ahí es donde hay una limitante muy grande, porque alguien que no quiere hacer un tratamiento analítico, ¿vieron cuando dice, yo te lo mando igual, vos dame el turno que yo te lo mando? No va por ahí, no se puede obligar a alguien a que se banque conocer determinadas verdades o búsquedas de verdades. Bueno, a ver, Cami. No, que yo ayer me indigné, igual ya no se sorprende, que salió también a hablar la mamá del asesino, o sea, llorando, ¿no? Como, yo no puedo, no, yo no hice un hijo así, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿No? Como, yo pido perdón, no entiendo cómo pudo haber hecho eso, ¿no? Y toda la gente comentando, pobre madre, ¿no? Y yo digo, Si te llega a salir así. ¿de dónde salió este hombre, señora? Como, Y sí. pero bueno, Pero sí, bueno, es difícil meterse con las maternidades. recuerden a Lischetti, mi profesora de antropología del CDC. Las madres son dioses sin ateos sobre la tierra. Connie, levantaste. Sí, porque ya que estamos jugando un poco, a mí siempre me pasa que a veces lo laburo con algunos pacientes o algunas pacientes que son como ultra feministas, ¿no? Hasta ahí, porque si están en análisis tienen ganas de salir de ahí, pero hasta dónde socialmente hablando, toda esta cuestión tan cruda que se está generando de los femicidios, no está siendo provocada por el feminacismo, digamos, ¿no? Por esta tendencia a dejar a los hombres inhabilitados, inútiles, inservibles, y esta cosa falizada de las mujeres saliendo a mostrar que tienen más pene que el hombre, y bueno, se entra en un circuito no inconsciente, pero como de una competencia a ver quién la tiene más grande, y qué difícil que es desarticular esto, ¿no? También con las generaciones jóvenes. A mí me pasa que como mi hija se psicoanaliza, la de 20, tiene como el pensamiento, pero por momentos es tomada por el fenómeno social y actual y por ahí se conmueve con el discurso de ayer de la negra Bernasi y después vuelve a recapitular y en términos de su pensamiento la tipa entiende que esto es más profundo, pero bueno, digo, a mí me parece que como fenómeno social
y bueno, y nosotras como psicoanalistas, es muy complejo lo que está ocurriendo, ¿no? Como con el desprestigio a lo masculino. Nada, que me parece que está como en la fuente de esta Sí, cuestión tan actuada de de los femicidios. Más allá de lo histórico, lo cultural, los intereses económicos que hay en la trata de mujeres y los que lo consumen, digo, esa es otra trama de pensamiento, pero bueno, nada, me parecía importante expresarlo. está bueno. Bueno, a ver, Luz y Marian. Pensaba en, en que en la UBA estaba o está, no sé si se sigue dictando, ¿no? Psicoanálisis y género, Con ¿no? la Tajer, Débora Tajer. Claro. Y Sí, sí, sí. niegan, ¿no? Y cuestionan la envidia al pene. Y yo digo, otro hecho, ¿no? De la realidad con el feminismo que no, o sea, el feminismo es la materialización absoluta de la envidia al pene. ¿Cómo podés negar eso si es algo que a gritos se dice? Y pensaba cómo la profundidad de nuevo de Freud, porque cómo se pone en juego la vivencia que tenemos las mujeres de inferioridad al notar y ver que no tenemos pene, el enojo con mamá, cómo por habernos hecho mujer y no habernos... Cómo eso queda tan vigente en la actualidad y se puede notar tanto la profundidad de la teoría y sin embargo, incluso dentro de lo se posicionan como en, ¿no? En un lugar psicoanalítico, se niega algo que está muy a la vista, digo, por eso digo desmentida, porque se ve y se niega. Ujú. Claro. Yo creo que en esto de psicoanálisis, quiero buscar una frase, no sé si la voy a encontrar, de Freud, que, que digamos, ilustraría esto que vos estás trayendo, Luz, en relación a la envidia de pene y el feminismo, pero no sé si la voy a encontrar. Mientras vos Em, buscabas, yo sí, pensaba, digo, pero qué grado de perversión, porque la carátula de la materia es psicoanálisis y género, porque podría ser exacto. psicología y género, ¿no? Digo, la Es que psicología está ampliada. debiera ser. A mí lo Pero que me pasa con eso es, no digan que esto es Freud, no, no es psicoanálisis, en todo caso no es será psicología. psicoanálisis. Exacto. No es psicoanálisis, porque si vas a recortar la teoría de Freud para ilustrar y argumentar lo que vos querés, no está bien quitar fragmentos completos de una teoría para forzarla y justificar la tuya. Eso es una perversión. Por eso lo quería encontrar. Pero bueno, Marian también había levantado. Sí, yo pensaba algo más así como en general, por supuesto que desde el punto de vista psicoanalítico lo pensamos como estamos diciendo, pero que también creo que socialmente no agotan, ¿no? Como que es una lectura que le falta a la otra cara, porque nadie niega que esté mal todo lo que se acusa, que se maten mujeres, que el hombre ejerza violencia, porque eso realmente sucede. La cuestión es que se quedan solo con eso y culpando, como es que tiene que ver con lo que estábamos hablando, culpando al victimario y nadie se hace responsable de qué interjuego hay entre víctima y victimario, ¿no? Me parece que esa es la parte que, no, que se niega, se desmiente o como lo pensemos. Nada, como... Claro, es como si hacemos la transposición a la dictadura, nadie va a decir que los torturadores eran buena gente entonces. Claro, Nadie niega la hijaputez de esta gente, lo siniestro, el grado de maldad, cómo se ama el mal. Está, todo eso indefendible e incluso innegable. Pero ahora, ¿va a ser exclusivamente unilateral?
Es que es eso. No podemos ver, Claro, no, una cosa no excluye la otra. No es o una cosa o la otra, es el interjuego. Bueno, Sería a ver. el bendito que tiene que ver usted en esto de lo que se queja. y por lo menos implicancia, y ahí poder ver lo que vemos un poco en la investigación sobre cómo se va construyendo el destino psíquico en una persona, ¿no? El pasado asumido, el pasado asumido por los padres, por los progenitores, que da por resultado el super yo. Y el super yo guía y te puede guiar a la muerte. Bueno, a ver, Renata. No, yo quería como aportar, no sé si aportar, pero como dar un poco mi perspectiva, porque la verdad que todo este caso a mí me tiene muy, muy angustiada, ¿no? Y claramente no es este caso, no son todos los casos y bueno, de repente pasa que la sociedad se sirve de uno ¿no? Para retomarlo. Em, que yo me acuerdo cuando era chica, era el caso de Ángeles, y yo era muy chica, y lo veía todo el tiempo en la tele. Entonces, bueno, de repente cuando vuelven estas cosas, como vuelve esa angustia y esa impotencia, em, a mí me pasa algo como muy contradictorio adentro mío, no contradictorio, pero hay un punto de, de convergencia, medio de choque de estas dos perspectivas, ¿no? Porque, o sea, por un lado, quiero pensarlo, ¿no? Desde lo social, ¿no? Y desde lo real, ¿no? Que es, bueno, esto pasa y esto no tiene que seguir pasando. Eh, y me quiero considerar feminista, pero de repente hay discursos dentro del feminismo con los que no me puedo identificar, o sea, que para mí, que obviamente hay distintos tipos de feminismo, pero como que eso, incluso la palabra ya está muy manchada y ya no es la equidad entre hombre y la mujer, sino que de repente es esto que trae constancia como el feminacismo, que es la supremacía femenina. Y a mí personalmente no me interesa eso, o sea, no, porque si no es desigualdad todo el tiempo. Y, y es muy difícil, ¿no? Como poder pensar ambas cosas, porque lo primero que yo pensé con el caso de Agostina, cuando me enteré que el asesino era pareja de la madre, lo primero que pensé fue, ¿cómo la madre, o sea, qué padrastro le dio esta madre a esta niña? O sea, ¿cómo no se dio cuenta que estaba con un violento? Em, ¿Cómo no se dio cuenta? Ya es toda una declaración. Porque ¿qué nos hace pensar que no se dio cuenta? hmm. No, Es bueno, como claro, o cuando sea, una mujer está con un homosexual. Me cagó, te das cuenta en el minuto cero que el tipo es homosexual. sí, sí, bueno, digo como desde, o sea, claramente eso, inconscientemente lo supo No, pero siempre, está bien, no es una interpretación a vos en este caso, sino a ese discurso. mm, Porque eso tiene un supuesto de base, que la señora no se dio cuenta. Y eso mm, es lo que justamente se cuestiona. ¿Te mm. diste cuenta? ¿Y qué hiciste con eso? Claro, Mandaste a tu hija eso al es muere. cómo pudo quedarse, sí, sí, sí. Em, y, y después y yo fui a la marcha, que a mí me cuesta mucho ir a marchar, son espacios o sea, me cuestan mucho como cabeza y cuerpo, ¿no? Como estar ahí, o sea, esos niveles de multitud, como que me voy muy afectada, pero el miércoles, perdón, lo charlé en terapia, si iba a ir o no, y terminé yendo y un ratito nomás, pero por una cuestión, o sea, desde un lugar muy individual, o sea, yo sabía desde dónde estaba yendo yo, y yo estaba yendo sola, o sea, igual me encontré con una amiga porque no me parece muy seguro ir de repente sola, pero yo fui desde un lugar muy individual, como desde no sé, como de algo con lo que me quería encontrar que me estaba pasando, pero igualmente eso también de repente es medio peligroso, porque, y lo que charlábamos con mi mamá era como estos discursos, ¿no? De lo colectivo, ¿no? Y de la comunidad,
y que son un discurso muy homogéneo y muy cerrado y muy peligroso, porque mucha gente se identifica ahí, y eso, y cae en esa línea de pensamiento que es muy superficial, eh, y no habilita a poder pensar desde dónde cada uno lucha, ¿no? También esa palabra que a mí me conflictúa mucho. Y es eso, es de repente una lucha colectiva, y todas hacemos lo mismo, y todas por lo mismo, y o sea, ¿hasta qué punto puede llegar eso? Eh, y bueno, no sé, como que son lugares que a mí me cuestan mucho y que me parecen como incluso peligrosos, como no poder pensar cada uno. Em, y con respecto a la envidia del pene, había carteles, había uno que era, no me lo acuerdo textual, porque era medio una rima, pero era em, algo así como pene que viola a la licuadora, así. Este, bueno, son esas cosas en las que yo no me encuentro y no me gustan, pero bueno, qué sé yo, como también hay que poder, como, me parece que por momentos correrse, por momentos pensar, no sé, es algo que todavía lo estoy charlando en terapia, no es Bueno, fácil. pero está bueno porque también traes como la vivencia de una veinteañera, ¿no? En todo esto. Eh, y que digo esto chiquito y doy la palabra a Cami y a Connie y terminamos esta primera parte que convocó mucho la Klein, eh, que el psicoanálisis, mal que le pese a las feministas que se dicen psicoanalistas de género, marca que hay un progreso en la cultura pasando del matriarcado al patriarcado. Y esto es Freud, no es Natalia Vega, no es una opinión propia. Esto Freud lo dejó por escrito. Solo el amor al padre, o sea, unir la ley al deseo. Y es el padre el que regula la ley, no la madre, mal que nos pese. Una madre tiene que estar enlazada a un padre para que pueda encarnar esa ley. Si no está el deseo bueno, ustedes saben, de la madre en ese acto y en esa locura. Entonces, si el patriarcado se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar, eso no es discurso psicoanalítico. Será luchas sociales que posiblemente traigan derechos prósperos para todo lo que quieran, pero lo que sí nosotras, si pretendemos ser psicoanalistas, queremos serlo, tenemos que saber de qué está hecho eso. Y eso no está hecho de psicoanálisis. Le guste a quien le guste, que muy probablemente le disgustará a la mayoría. Bueno, Cami, Ivonne, no, creo que antes de Ivonne, Constanza, que no tiene manito tecnológica, Ivonne y Luz, y bueno, y pasemos porque si no, no como después. No, yo quería hacer algo muy chiquito, que pensaba en la serie Adolescencia, ¿no? Que el chiquito termina matando a una chica, ¿no? Y que ahí se puede ver bien cómo un nene o un hombre, ¿no? ¿Dónde está el primer asesinato? Porque creo que eso es lo que no se cuestiona. Y me parece interesante esto que traías y que nos compartías, Rena, porque creo que justamente ese, digamos, esa única posibilidad de pensamiento está al servicio de que uno no pueda cuestionar, ¿no? De que uno no pueda pensar y tener su propia opinión. Creo que hay algo de eso eh, que está bueno para pensar también, porque es como, bueno, todas somos uno, ¿no? Como eso nomás. Bien, bueno, a ver, Ivonne, no, Constanza, perdón. No, iba en una línea
primero parecido a lo que dijiste vos, creo que a Rena y a la generación de ella, como yo nombraba de mi hija, también lo que las convoca o les resuena es que ellas están en el pasaje exogámico, ¿no? En adueñarse de la afuera, y estas experiencias lo que hacen es recrudecer esos fantasmas que de alguna forma convocan a quedarse en lo endogámico, ¿no? Como que la afuera se torna exacerbadamente peligroso y siniestro. Que vos lo describías y yo sentía, vos fuiste a hacer un duelo, ¿no? Como que vos lo expresabas y yo sentía, Renata fue un velatorio, o sea, como que no la conocí. Pero yo sí, pero fui muy consciente, ¿eh? Fue como, necesito hacer algo con esta angustia. O sea, Ujú. esa fue mi premisa. Pero digo, más allá de eso, también me disparaba, ¿no? En esto de los discursos. El primer personaje en la humanidad que pudo violar los derechos humanos fue la madre, ¿no? Negando la paternidad, cambiando, ¿no? Enchufándole un hijo a otro padre. Digo, ahora tenemos el ADN, pero en la historia de la humanidad, digo, el primer personaje que ha de manera dramática violentado los derechos humanos siempre ha sido la mujer, digo. Por eso es importante relativizar este lugar de la víctima y el victimario, que es lo que el psicoanálisis propone. Es más terrible el masoquismo originario que el sadismo, que en última instancia es un elemento, digamos, secundario. Digo, nosotras tenemos que poder, digamos, estar muy lúcidas en esto. Nada, eso, ya está, chicas. Estas cosas nos conmueven mucho. Sí, y sí, es verdad, conmueven porque a todos nos toca alguna fibra y todos tenemos un común denominador, que todos venimos de una madre. Bueno, a ver, Luz. Iba a decir algo Ivonne antes. Ah, perdón, es verdad. Sí, yo pensaba que, bueno, que no creo que la mujer esté en el lugar de una víctima, pero pienso que socialmente, bueno, a mí me ha pasado de, por ejemplo, estar en un accidente, no vi el accidente, pero hay una piba jovencita, discutiendo con un motociclista que nada, que la recontraputea y pararme viste, como poner, no sé, basta, o sea, no sé, que no es psicoanalítico lo que estoy diciendo, pero hay una violencia o sea, sea hombre o mujer, digamos, ¿no? Hay una locura social, digamos, que es evidente, qué sé yo, eso es lo que decía, lo que quería decir, digamos, que por ahí en otro momento no hubiera intervenido, ¿me entendés? Mm. Bueno, es cierto que es el gran tema del poder. Todos tendemos a abusar del poder que se tiene, ya sea físico como puede ser el hombre, pero creo que lo que tratamos de pensar acá es, bueno, nadie dice que está mal que intervenga si están carajeando a una chica. Creo que lo que intenta sumar el psicoanálisis es cuál es la parte de esa chica que hace que esté ahí, ¿no? Que no es solamente que el tipo la obliga. De hecho, en el caso de Agostina se toma un remis, va, o sea, se entrega literalmente la piba. Bueno, a ver, Luz y Juli. No, pensaba, ¿no? Que me re gustó tu comentario, Rena, ¿no? De eso se trata el pensamiento, ¿no? Por un lado pienso esto, por el otro, discriminar, esto que hablaba Klein, ¿no? El equilibrio en las variantes de contradicción interna. Cuando no uno piensa en una lucha por una equidad, en cierto punto eso es imposible, porque no somos iguales los hombres y las mujeres. Está bien que por un puesto de trabajo, ¿no? Que hacen la misma tarea, ganen lo mismo, está bien, es válido, pero en cierto punto hay algo, ¿no? De negar la diferencia entre los sexos, ¿no? De sostener una, ¿no? Una bisexualidad infantil, ¿no? Algo, un anhelo a eso. Y, y, y lo digo como, no, tuve mi época adolescente de pañuelo verde, ¿no? Incluso voy a
a confesar algo, mi título universitario, ¿no? Yo veo hoy mis fotos y lo recibo con el pañuelo del aborto, posicionándome en, no sé, psicoanálisis de género, no sé, y pienso que eso está hecho de dolor, porque para que no las feministas salgan con fuerza a la calle a protestar, que lo he hecho, hoy lo puedo ver que ahí había un dolor de frustración enorme por la falta de un padre. Entonces, está bien, hay un delirio en la mujer, ¿no? De negar la diferencia de los sexos, de rebajar al hombre, pero también hay una falla muy grande en la ley paterna en nuestra sociedad, que también está hecho eso el feminismo, que el hombre falla mucho como representante de la ley, como padre, como marido, y de esos, ¿no? De esas dos tragedias, ¿no? Me parece que surge el feminismo. No sé. Bueno, a ver, Juli y Marian. No, a mí lo que me pasó ayer, no sé si les habrá pasado, pero el mensaje que más, el miércoles, que más me aparecía en redes era un video que decía, no te confundas si pensás que la culpa la tiene la madre. Y fue como, como que se compartía mucho un video que decía, no te confundas, y el que más se compartió fue ese. Y pensaba Claro. eso, ¿no? Como no es casual que sea el mensaje que más se haya Totalmente. compartido ese día. O sea, no solamente hay un discurso por pregonar la positiva, en el sentido esto es un femicidio, con todos los síntomas positivos en el sentido de reales de lo que se hizo, sino también intentar abortar cualquier otro vector de pensamiento que surja por ahí. Si te confundís, mirá que no sos parte, pasás a ser parte del enemigo. Sí, cuando antes también se difundía en estos días un audio de la mamá que le decía al tipo, ¿a quién se la entregaste o a quién se la diste? Donde aparece ese cinismo de la primera entregadora, fue ella. Por supuesto, ¿dónde está? ¿Qué motivó a esa chica a tomarse ese remis y que el remisero la alerta? Fíjense, ahí hay un hombre introduciendo un poco de ley. Pero bueno, también para los tipos no es fácil hacer valer Creo que su opinión. el psicoanálisis lo que aporta en todo esto es pensar las condiciones para que esta chica haya llegado hasta acá. ¿Cómo se armó esta tragedia? Exacto. Yo, perdón, haré una última cosita, que por eso cuando digo equidad, tipo digo equidad y no igualdad, porque no creo en la igualdad entre el hombre y la mujer, porque es un delirio. Equidad esto en el sentido de la igualdad de oportunidades para ambos, ¿no? Y más allá de eso pienso, como esto que decís, Luz, ¿no? De la crisis, la falla de ley paterna en la sociedad. Pienso también como ya bien en lo social, ¿no? Con los referentes masculinos hoy en día, ¿no? Milei, Trump, Elon Musk, que son todas figuras masculinas muy agresivas y muy hostiles. Y cómo también, o sea, la gente elige agarrarse de eso como referente. ¿No? En la marcha muchos, yo escuchaba que esta es la parte en la que yo no coincido, que es, no, pero hay que marchar porque este gobierno odia a las mujeres, ¿no? O sea, para mí no tiene un choto que ver la marcha con el gobierno, y yo no sé si el gobierno odia a las mujeres, qué sé yo, o sea, Milei puede odiar un montón de cosas, no sé si odia particularmente a las mujeres, y no sé si puso una política, o sea, no es que puso una política, ay, bueno, le saco el voto a las mujeres, como no. Entonces, me parece que es algo como eso, muy superficial, muy fácil de decir y que no hay pensamiento detrás de eso. Pero para pensar, ¿no? Como eso, ¿cuáles son los referentes masculinos hoy? Hoy igual también los femeninos, o sea, hay que pensar en esta madre. Es algo muy proyectivo decir, ¿no? Como claro, sí. El gobierno es quien odia a las mujeres, como... Sí, o sea, yo pienso eso, ¿no? Como también, ¿a qué hombre odian tanto? Que hay tanta bronca hacia el hombre, porque no es bronca hacia el hombre, es bronca hacia el asesino, punto. Ahí uno ve, ¿no? Cómo
hay una denuncia a un papá, probablemente, en esa mujer que dice, ¿no? El gobierno obra, ¿no? Mi gobierno, es mi gobierno, ¿no? Hay un padre que odia a las mujeres, ¿no? Sí, bueno, es un tema que evidentemente hay toda una discusión si el psicoanálisis se mete en cuestiones sociales o no. Yo particularmente pienso que sí, pero asumiendo que va a ser con toda esta disrupción y, y que en general eh, es, como alguna decía, de choque, porque va a ir eh, a cuestionar lo que se pretende, como traía Juli, que no hay que confundirse. En fin, Como que siempre es subversivo, ¿no? El rol del sí, psicoanálisis. Venimos un poco siempre a hacer un poco de eso. exacto. Sería Hay igual, un, sería muy interesante porque está, o sea, toda la teoría de género de Judith Butler dando vueltas, que a mí me parece un loco. O sea, habla del género como una construcción social y que la familia puede ser. bueno, pero eso en definitiva creo que es historiador, ¿no? Judith No es Butler, psicoanalista. no, no, ella no es psicoanalista. Por eso estamos Entonces, hablando de alguien de historia. pero es Peor, a mi como, criterio, es el supuesto psicoanálisis de género. Porque miren, no era, es en la página 153 del último tomo del 23. Dice, no tiene exclusivamente que ver con esto, pero el análisis demuestra que una ligazón de objeto homosexual preexistía en todos los casos y en la mayoría se conservó latente. Las constelaciones se complican por el hecho de que, en general, no es que los procesos requeridos para producir el desenlace normal se consumen o estén ausentes a secas, sino que se consuman de manera parcial, de suerte que la plasmación final depende de estas relaciones cuantitativas. Bueno, lo que quiero decir se podría resumir en esto, que el análisis demuestra que una ligazón de objeto homosexual preexistía en todos los casos. Acá Freud no da vueltas. En todos los casos, y en la mayoría se conservó latente. Acá está diciendo, de libre elección, un cuerno. Esto de libre elección no tiene un carajo. Esto está latente desde la infancia. Y desde la infancia, que le cuenten a un psicoanalista cómo se hace un niño, como para que luego esto sea entendido como una libre elección de objeto. Yo ahí me había marcado respuesta a género. Por eso me había quedado, hoy hablamos desde otro lugar, pero el psicoanálisis de género lo que pregona es que es una libre elección. Entonces, ¿qué hiciste con ese párrafo de Freud? A la lillera, a la papelera. Es un discurso hasta predípico, donde el padre no entra. Exacto. Y la otra cosa que me parecía importante de todo lo que hablamos, y vamos a tener que darle 2 encuentros a la supervisión, me da la impresión, es que la pretensión de equidad de los géneros tal vez sea por respetar las diferencias. Y esto se ve mucho en los deportes. Si vos ponés a boxear a una persona nacida mujer y a un tipo nacido hombre, por más que los dos se autoperciban mujer o los dos se autoperciban hombres, es probable que el que es XY de cromosomas le parta el cráneo a la que nació XY. O si pones a correr, ¿no? En una maratón, es probable que gane, llegue antes el que tiene cromosomas, el que es hombre, XY, me lo dije al revés antes, creo. Mujeres XX. ¿Entienden? Capaz no, por lo menos yo pienso que
una equidad está hecha de respetar las diferencias, no de alucinar la igualdad. Eso es alucinógeno. Bueno, a ver, Luz y Renata, seguimos. No sé si es en 3 ensayos, capaz que Nati vos me podés corregir, o Constanza, que Freud dice que la anatomía es el destino, ¿Y sí? ¿no? Y que con cuánta fuerza, ¿no? Lo cultural quiere ir en contra de eso. De, no sé, nace mujer y no ponerle nombre, a ver cómo se autopercibe, no sé, esas locuras, cuando la anatomía es el destino. Sí. Bueno, pero dense cuenta que si uno quiere ser psicoanalista, tiene que saber que su discurso y su opinión psicoanalítica va a ser denostado socialmente. Es parte, Freud lo dice, he concluido que lo mejor de mi teoría es la sexualidad infantil, porque es lo que ha despertado mayor resistencia en la sociedad. Esto Freud lo tuvo claro siempre. Bueno, a ver, Renata, y Ya no sé si Constanza. súper cortito ya, pero para pensar, que era lo último que quería decir, que también está mucho en la marcha el cartel de, o sea, no tengo que educar a mi hija, o no hay que educar a las nenas, hay que educar a los varones, a que no hagan estas cosas. Eso a mí me parece que hay que educar a ambos, ¿no? Porque es esto, una nena no puede tomarse un remis sola a ningún lado, y hay que enseñarle también a los varones, pero para pensar también el lugar de los varones. Me pasó mucho, particularmente, o sea, con esta vez de tener conversaciones con amigos varones, con mi novio, de, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, ¿en qué lugar quedamos? ¿No? Porque me parece que no puede ser una subversión total, no puede ser una supremacía femenina, porque es eso, como, ¿cómo estás educando al varón si es un discurso muy agresivo femenino hacia los varones, ¿no? ¿En qué lugar quedan? ¿Qué deben hacer? ¿No? Si se deben involucrar, no. Si deben repostear una historia, no. Si deben ir a la marcha, no. Y estaba como que yo no sabía, porque yo nunca estuve como muy en el movimiento feminista, no fui a marchas de Ni Una Menos y demás, pero como que me decían, no, porque este año ya se estuvo hablando a ver si los varones deberían empezar a venir a las marchas, ¿no? Como si se lo habilitaban, ¿no? Y a mí me lo preguntó una amiga, y me dice, ¿vos qué opinás? ¿Qué opinas, no? Si los varones tienen que estar, ¿no? Yo, sí, ¿cómo no van a estar? Si la lucha es social, o sea, si es para todos, ¿no? Para hacer una sociedad más justa y menos cruel, ¿viste? ¿Cómo los varones no van a participar? ¿No? No sé, como me parece de repente como muy difícil eso, ¿no? Y lo veía en amigos muy angustiados, ¿no? Tipo, che, ¿qué hago? Porque yo no soy ese varón, ¿no? No soy Claro. el asesino, el violento, ¿no? Como, y si reposteo una historia, me dicen, no es tu lucha, y si no reposteo nada, me dicen, no te involucrás, ¿no? Es un lugar muy difícil. Bueno, ese es el lugar de la mujer de denostar al varón. O sea, de cagarse en la ley. Sí, Pensaba las que somos mamás, lo encarnamos en cuerpo propio. Las mujeres sentimos que lo que nosotras hacemos siempre está bien en relación a los hijos, y cuando el padre hace algo que de alguna forma nos resuena, nos parece que es terrible, que es atroz, que los está destituyendo, que los está, digo, y que aún, vas a hacer lo que yo digo, porque vos no sabés. pero a veces trascendiendo eso, una no dimensiona el horror que a veces una está viendo. Pero si el hombre levanta un poco el tono o usa una participación que por ahí no es la más armónica, o sea, terrible. Y esto nos pasa vivencial, digo, adentro de casa siendo psicoanalistas, que después, bueno, por supuesto, después lo llevamos a análisis, ¿no? ¿Por qué me pasó esto? Una ya no lo actúa,
pero En el lo mejor de los sientes adentro. casos. Lo llevas a En el- terapia porque algo te cimbronó adentro. Pero digo, si puertas adentro de casa, incluso siendo psicoanalistas, nos pasa esto, bueno, imagínense en lo macro, ¿no? Y sí, por supuesto. Es muy Ay, cierto lo que traes. disculpe, me quedé pensando mucho en lo que dijo Luz de toda esta cosa feminista y el odio hacia el padre. Digamos, me quedé pensando porque ayer, nada, recibía, viste, algunos posteos de gente que decía abortar a Milei, por ejemplo. Y me pareció un horror, o sea, cómo es la historia de esta gente con su propio padre también. Es que también pensaba que el odio al padre te lleva también a una homosexualidad, porque Y sí, Te lleva a abortar la feminidad. claro, y te lleva a abortar cualquier proyecto constructivo, porque en esto que traían y no me profeso en contra de los movimientos sociales, pienso que eh, hay cosas que se obtienen que pueden ser valiosas para la sociedad, qué sé yo, que las mujeres podamos votar. Me parece, después hay que ver qué se vota, qué podemos elegir, pero eso sería otro cantar, ¿no? Pero me parece que es un logro eh, positivo. Ahora, que ese logro positivo se lleve puesto un trabajo que es meramente individual, pienso, el patriarcado se va a acabar, se va a acabar. ¿No es más fácil estar haciendo una proyección de esa pulsión de muerte en un acto vengativo y no se estaría en ese acto tapando, pasando por alto el trabajo psíquico de deshacimiento de, en tal caso, la figura parental que tenga esa chica, qué sé yo, porque su padre la abandonó, porque su padre se fue, por lo que cuerno sea que le pasa con ese padre? ¿No es más fácil meterlo en una bolsa para destituir a todos los hombres en lugar de hacer un trabajo interno de crecimiento personal y ver, bueno, a ver quién es la persona que habita el lugar de mi padre y poder desasirlo, convirtiéndolo justamente en persona más allá del rol? Pienso que este es un problemón, que, o sea, que si uno pudiese hacer el trabajo, esa lucha social, sumado al trabajo intrapsíquico del deshacimiento, bueno, probablemente las marchas tuvieran otra connotación, ¿no? Las luchas sociales tuvieran otra connotación, pero creo que como muchas veces el enojo nos preserva de conectarnos con los trabajos personales, estas situaciones son eh, muy proclives a evitarnos el trabajo personal, pero exacerban el odio. ¿Ivonne? No, pensaba en eso que decís, ¿no? Esto de como que te ahorras el duelo, digamos, de tu propia Exacto. historia, cuando te sumas a esta cosa colectiva, ¿no? Y por otro lado pensaba qué difícil hoy en día las parejas, en donde esta cosa feminista también se cuela, y en realidad, nada, está bien. O sea, vos trabajás y tu marido trabaja y tu bebé se enferma. ¿Y qué haces? O sea, los dos están como defendiendo su lugar de laburo y, y nada, el que lo sufre es el pibe, porque no hay nadie que quiera ceder, ¿me entendés? O sea, como que bueno, por ahí pensaba, ¿no? Y como esta cosa Y tan... ahí cuesta mucho también, está bueno esto que traes, porque ahí el discurso social y feminista
a veces nos lleva al psicoanalista a, dependiendo mucho la edad que tiene esa criatura, realmente va a ser más útil que se quede la madre, por ejemplo, que el padre. Si estamos hablando de un bebé chiquito, y en general va a ser la madre. El padre entra con otra fuerza a partir de los 2 o 3 años. Y esta es una realidad. Después, si una como analista está confundida en una perspectiva de género, y bueno, probablemente ahí entre en contribuir a esa paciente a confundirse con una competencia al hombre, que es exacerbar la envidia de pene, en lugar de poder trabajar en discriminar las diferencias. Tal vez si estamos hablando de una criatura de 4 o 5 años, y bueno, ¿a quién de los dos papás le genera menos trastorno en no ir a trabajar ese día, por ejemplo? Ahí sí se puede equiparar un poco más. Pero tiene 6 meses. Hasta se pierde un poco el sentido común. Y en una mujer recién parida, creo que hay un libro que se llama ¿Cómo no odiar a mi marido después de parir? Porque es enorme la diferencia entre lo que hace la mujer con lo que hace el varón. Pero, saben, el consultorio de fertilidad que tengo, siempre pongo el mismo ejemplo, en el pajarito y la pajarita. El pajarito sale a buscar la ramita, va, busca, arma el nido, trae, y la otra empolla, empolla, empolla. ¿Qué le va a decir a la pajarita? Deja de empollar, que pues, siente el culo el pajarito un rato y anda a juntar ramitas y te charlas en el supermercado de las ramitas un rato. No existe eso. Y como dicen, el que paga los platos rotos ahí es el bebé, porque mis viejos andan en una disputa de género. Bueno, no sé si supervisamos, cada vez vamos a ver quién sigue. Pago e Ivonne. Bueno, me abstuve hasta recién, digo, porque por ahí llega la supervisión, pero bueno, a mi juego me llamaron porque en Guaita es re contra difícil abordar estos temas, recontra difícil, y últimamente mi trabajo es hablar de las diferencias de los sexos, porque hay una desmentida tan grande de la función que tiene esa mamá en el primer tiempo de vida del bebé. Y yo cuando les hablo esto he puesto el ejemplo de la ramita, les hablo de la envidia del pene, ustedes lo que van a sentir en realidad es odio, pero ese odio las mujeres los tenemos hacia los hombres y viene de otro lado, ¿no? Y ahí cuando la mujer se concentra en odiar al tipo porque sale a trabajar y yo me quedo con el pibe, ¿no? Digo, toda la mañana, traten de discriminar que ese odio viene de otro lado, ¿no? Porque... pero es tanto el trabajo, obviamente quedo como muy odiada, porque en una sociedad y en tantas mujeres que no son pacientes mías, que están Claro. en su momento fálico, ¿viste? Sintiéndose completas, embarazadas, hablar de, bueno, hay una diferencia, ¿no? De los sexos, hay una función materna y hay una función paterna, no es lo mismo mamá que papá, ¿no? No es lo mismo que se quede mamá a los 6 meses cuando se enferma, que se quede papá. Soy odiada, muy cuestionada y me he tenido que bancar muy... Pero bueno, mi deber, yo no puedo como no decirlo. Yo no puedo ir a hablar de otra cosa, ¿no? ¿Viste? Como... Bueno, en tal caso se tendrá que saber en la ciudad que Guaita es de corte psicoanalítico. Sí, sí, En ya tal se caso, sabe. si quieren recibir otra oferta, hay muchas más. Imagínate cuando digo, las mujeres hacemos todo este revuelo de odio porque envidiamos el pene. Imagínense que esto es como a veces, ¿qué querés decir? No, quiero Sos decir que retrógrada directamente. claro, sos conservadora. Bueno, esto lo digo, lo pienso yo, Freud me avala como un estudio, teoría, y lo bueno es que 1h30 se van, la que quiere me manda, che, quiero empezar terapia, y la que no, es como, No volverá. no volverá y ya se terminó el curso.
Bueno, pero eso también es saber sobre el psicoanálisis, ¿no? Que a veces ese mismo ejercicio hay que hacerlo cuando nos llega un paciente, ver si llega una persona que habrá que ver si se va a convertir en paciente analítico o no. Bueno, a ver, Marian e Ivonne. Yo pensaba, Pau, en esto que decías, como que también hay una tan grande la confusión, porque no tiene que hacer lo mismo, no le tiene que, el papá no le va a dar la teta, pero puede contribuir en un montón de cosas y hacer equipo, si querés decirlo de alguna manera, y colaborar y ser partícipe, ayudándola en su función materna más ardua al principio a la mujer, y bueno, y a ella le toca eso, ¿no? Como no es tan difícil, pero parece como si fuera esto que vos decís, como esa proyección del Imagínate odio. introducir la palabra ayudar, ¿no? ¿No? En No. el lenguaje de la embarazada, ¿cómo me vas a decir que ayuda? Paterna, ¿viste? Es como Bueno, entonces creyente. convencelo de que vaya a parir también. No, Si pero no hay tal diferencia, ¿por qué no se embaraza él y va a parir él? Y la Porque realidad esto es es que lo que ponen. el principio es que ayudan. El lo principio que pasa ayuda que, porque lo hay que un pasa trabajo que... Lo que pasa que también, Pau, entiendo que hay una posición de mucha comodidad de los hombres de que se borran de todo porque, total, al principio el bebé quiere estar con la mamá, ¿no? Como si lo único que hiciera es tomar teta, como todo lo demás que acompaña no fuera importante. Sí, es un montón, es un montón. Y esto también... Yo quizás siempre digo es que el papá en ese momento se tiene que encargar que todo lo que rodea a mamá y el bebé sea del orden de la armonía, ¿no? Que ese es en principio como una función paterna, como dar borde y cuidar el medio en el que esa mamá se está instalando con el bebé y está maternando. Después se empieza a introducir como con otra figurabilidad, pero eso también como es función paterna, encargarse de el sostén, ¿no? Y de todo lo que va pasando en ese medio, y sobre todo hablo de que es el encargado muchas veces de registrar signos de alarma. Yo les doy esa tarea, ¿viste? Como les digo signos de alarma para pedir ayuda. Ustedes son encargados de mirarla y de registrar lo que ellas no registran y poder pedir ayuda, porque la psicosis puerperal es 3 de cada 10 chicas terminan con psicosis puerperal. Es terrible los números. Y Está esos bueno son los números legitimados. Pensaba también en esto, como decimos tantas veces, y vos decís, Nati, como el útero externo, como esto de la inmadurez del bebé, Del ¿no? bebecito. Y qué importante que es ese lugar del papá de cuidar, y que ese útero externo, eso que vos decís como hacer borde, está buenísimo, porque ese útero externo esté contenido, el bebé, y la mamá es toda esa transición entre que está adentro y afuera, y todo lo que implica. Para Y qué mí, importante que es el papá, o sea, no es que Te tomo ese término. ¿Cuál? El de útero externo, me encantó. Sí, es algo que creo que Nati lo ha dicho varias veces también, pero me parece que reaplica acá en esta importancia de la función paterna que está tan... Sí, pienso que hay un signo de alarma que muchas veces pueden aportar los hombres, que puede sonar muy feminista lo que voy a decir, o muy machista, perdón, lo que voy a decir, es cuando el tipo realmente tuvo y tiene muchas ganas de ser papá, está muy contento con su bebecito, pero no quiere volver a la casa, porque encontrarse con la mujer es recibir una catarata de mierda. Hay una película que es excelente, es vieja, que se llama L'ultimo bacio, está en Netflix, El último beso. Excelente. Es excelente, esa película me la vi como 3, 4 veces. Y la que es vean a la tipa que es mamá. Es Y italiana, digan, ¿no? Yo la vi en el sí, cine hace 1000 años. yo también la había visto en el cine, estaba en la facultad. Pero vean a esa mujer que se convirtió en mamá, y qué cristiano quisiera estar al lado de esa mujer. Cristiano, judío, musulmán, pónganle lo que quieran, me salió por
Pero yo quisiera estar a kilómetros de distancia. Y sin embargo, el tipo vuelve a la casa, asiste con lo que la tipa quiere, trata de ser ese útero externo. Pero ¿cuánto una mujer recién parida se puede transformar en aniquiladora de ese padre o de ese hombre? Algunas lo logran porque al tipo le ganan, pero el tipo que se queda, no encuentro otra variable que no sea por amor al hijo. Bueno, es que la vivencia de castración es muy fuerte, ¿no? Y Claro, digo, ninguna mujer está obligada a alojar un hijo en su vientre si su propósito es hacer una carrera profesional exitosa y hace el duelo suntuosa. entonces. Claro, se hace el duelo y sos hijo de una corpo, pero si vos sos hijo de una corpo es como ser madre de la corpo, y si sos madre de la corpo, y es complejo que seas madre de tu criaturita, pero creo que lo que más se despierta es esta vivencia de castración y esta cuestión competitiva de que el hombre le está llevando ventaja y que ella se está quedando en la carrera, se está quedando kilómetros atrás. Entonces el pibe, como decía Ivonne, ahí queda como en un limbo, porque lo que se hace cuerpo es la competencia por alcanzar esa meta y llegar antes que el hombre, o por lo menos igual. Nadie está obligada a maternar, pero es verdad que maternar es entrar en pausa con todo lo otro. Y Un sí, tiempo, digo, no es algo estricto ni eterno, es progresivo, bueno, como los tiempos con los que vamos acompañando al bebé, pero es verdad que todo lo otro queda en pausa y hay y que sí, bancárselo. totalmente. Y que hay una idealización tan grande que la confrontación con la realidad ahí muchas veces resulta en una psicosis puerperal. No digo que sea exclusivamente por el factor social de crecimiento en la empresa. Sí, nosotras como psicoanalistas sabemos que una mujer devenida madre se convierte un rato en su propia madre. Y si tendrá la fuerza de salirse o no va a depender del trabajo psíquico que haga, de exorcismo más que nada, para dejar de ser su propia madre. Bueno, a ver, hay un montón de manos levantadas. Ivonne, estás muteada. Les quería decir que esto es muy fuerte en las parejas de hoy, o por lo menos las que, el paciente este que tengo, y que hasta pareciera que ella le pide que deje de laburar, una cosa así. Pero por otro lado, les quería decir que me llegó o sea, la verdad es que justo leí un micro relato, un micro cuento que está muy bueno, porque habla de, digamos, de esta, de si quiere lucha femenina, o ponele, o igual, o, no sé, no igualdad, sino equidad. Pero es un micro relato, se los voy a mandar, porque es como que Sí. en algún momento él dice, bueno, yo puse, ponele $75.000, y ella dice, bueno, ¿cuánto vale un hijo por criar? Mm. ¿No? O sea, vos pusiste todo lo que tenías de vos, y yo también estoy poniendo todo lo que tengo de mí, ¿no? Me pareció muy interesante, después se los voy a mandar a ver qué piensan. Está bueno porque además ahí se respeta la diferencia. De hecho, si una pareja luego se divorcia, el hombre tiene que pagar por la suspensión del crecimiento profesional de la mujer, porque la mujer, como dice Constanza, puso en pausa su vida profesional para criar y criarle al hijo. Entonces, eso se compensa, pero ahora en el momento que se vive, es imposible que una mujer no lo viva como una injusticia. En tal caso se tiene que autocalmar, calmarse en su análisis, aceptar, pero aceptar para la mujer esa envidia, esa competencia con el varón, es muy fuerte, a pesar de que haya un resarcimiento económico, legal. Ahí tienen un logro legal, eso se compensa y en guita concreta. Bueno, a ver, Cami y Luz. No, que pensaba un poco juntando todo lo que decían, que es pura
destrucción toda esa catarata de reclamos, ¿no? Porque en realidad, digo, uno se encuentra con muchos discursos de madres que, bueno, no me ayudan nada, yo hago todo, pero lo cierto es que no dejan hacer nada. Y que si se corren es hacerlo como yo lo haría, porque entonces de alguna manera es una madre que está todo el tiempo presente, ¿no? O sea, es todo a su manera. Entonces hay ahí como digamos, un doble discurso, o uno puede ver fácilmente como todo eso es pura destrucción, el reclamo, ¿no? El hacerlo mierda, una descarga, cuando en realidad al mismo tiempo no se banca algo diferente, bueno, que le ponga la ropa que él le pondría, ¿no? Como hay mucho de eso. Yo escucho un montón en el jardín, ¿no? Como algo de esto de, bueno, hago yo todo, yo todo, yo todo, pero lo cierto es que tampoco dejas que sea de otra manera. Como Claro. están las dos cosas. Y sí, más que un doble discurso, o sí, un doble discurso que nace de una doble moral. Doble moral, exacto, claro. Sí, sí, sí. Porque por un Que ahí lado se ve sí eso, acepto, simplemente es la descarga y de pura pulsión de destruir, ¿no? Y de sacar todo el odio de la envidia, ¿no? Pero en realidad también pensaba digo, también depende mucho de que haya una madre que dé lugar para que pueda ingresar un padre de otra manera, ¿no? Más, a los 2 años, suponte, ¿no? Porque también es verdad que hay mucha queja y de esta diferencia, pero tampoco se da lugar, es como, bueno, me agarro de eso como todo mío. y sí, como decimos siempre, si querés conocer a alguien, dale poder y díganme qué otra cosa te da más poder en esta vida que un hijo, que la maternidad. No hay nada. Bueno, a ver, Luz. Bueno, pensaba un montón de cosas. Es, o sea, tengo un hijo chiquitito, hace muy poquito que viví todas esas vivencias y digo, es muy fácil caer en la expulsión, ¿no? Un padre, porque em, lo que encubre eso es apoderarse de un hijo. Y eso es súper gozoso, ¿no? Entonces, que es algo, ¿no? A pensar, ¿no? ¿Qué lugar le damos a un padre, a una pareja, em, en el descargo de la negra Bernasi, ¿no? Como cuestionando, ¿no? Esto de donde hay muchas mujeres hay lío, hay quilombo, como cuestiona. Y es cierto, ¿no? O sea, es cierto que hay una parte nuestra, ¿no? De la envidia, del pene, a la crítica, a la denigración, a la humillación, a la competencia, y creo que la lucha más honesta contra eso es hacernos cargo. Sí, sí, dale, Mariana. No, pensaba también esto que decíamos más temprano, ¿no? Como dónde va el odio, que ya lo estuvimos diciendo, pero bueno, como va a todos lados. La cuestión es que ver cuánto corresponde, porque a mí lo que me resuena de todo esto también, que nosotras nos hagamos cargo como mujeres de la envidia del pene y de cuánto permitimos, cuánto no le quita responsabilidad a los hombres que muchas veces se quedan en esa posición también y hacen abuso de ese poder. Por supuesto que está en nosotras no dejarnos abusar, pero no le quita responsabilidad, ¿no? Ahí entramos, bueno, de nuevo en el círculo vicioso, pero me parece que es importante poder ver todo y que una cosa no quita la otra, ¿no? Como que la responsabilidad que tengan no quita la que tengan las mujeres también. No sé, me sigue haciendo ruido esa parte, ¿no? No sé si. Pienso que
una mujer en la cabeza de un hombre representa una madre. Y desde ese lugar, como mujeres y esposas, tenemos un poder enorme sobre nuestras parejas, enorme. Y que si queremos dejar un hombre afuera, no importa cuánto intente ese hombre, lo vamos a dejar afuera. Pero él está Esa sacando, es mi postura, no sé. pero él Sí, también sí, está sacando coincido. conclusiones del tipo. Además, Marian, fíjate lo que vos decías, que arrancamos con el odio, ¿de dónde va el odio? El discurso de la negra Bernasi nos confirma que para que haya una ilusión de camaradería y fraternidad entre mujeres, tenemos que defenestrar al hombre. Y en realidad nos tenemos que hacer cargo que somos complejas. Y ahí está nuestra riqueza también, y ahí está esa magia que tenemos para aportar. Pero somos complejas, somos rebuscadas, y nos tenemos que hacer cargo de nuestra miseria sin vivirlo como castración, sino también como originalidad. Digo porque si no es complejo, el odio queda siempre proyectado yendo y viniendo, es una cosita entre guerra y competencia todo el tiempo. Sí. Voy a pedir que me ayuden porque no sé bien, esto lo vimos en la especialidad, de que los objetos dentro de la cabeza de un hombre es la madre, la mujer, que dice Jorge la vagina, o sea, la pareja, y la muerte. Y en cambio, en la mujer, los objetos son el hijo, la madre, y no me acuerdo, alguien me acuerdo, pero no aparecía la pareja, ¿no? Aparecía el hijo, ¿no? Tampoco el pene, el hijo como... Entonces digo, bueno, ahí vemos el poder que tenemos en la cabeza de los hombres. No me acuerdo cuál era el tercero de las mujeres, ¿se acuerdan? El hijo, la madre, El pene, el pene. la ecuación con el pene. Que para una mujer el pene más real que tiene es el hijo. Ah, yo pensé que era pene igual hijo. Claro, hijo, como en la ecuación, el hijo pasa a ser el pene. Entonces el marido, chao, nos vemos. Ya tengo mi pene y encima que huele a Colonia Johnson, no tiene pelo, no tiene... Claro, no hay representación del hombre en sí, como Exacto. en el hombre hay de la mujer. Por eso, a ver, hay situaciones en las que uno como analista puede tener que trabajar en línea de que una mujer se separe, por ejemplo, de ese hombre, pero qué sé yo, ante situaciones eh, muy gráficas, pero todo esto no puede no estar trabajado antes para deslindar. Si un psicólogo cae en la línea feminista y en cuanto una mujer pare, se tendría que separar todo el mundo. Porque el hijo de puta no hace lo mismo que yo estoy cansada, me levanto a la noche, que la teta, que los puntos, que... Y cuando vienen con el discurso que la biología no comanda, bueno, hace que vaya a parir él entonces, si la biología no comanda. Y ya está. No, bueno, ahí hay una limitante. Bueno, entonces no puedes poner la limitante donde se te cante. Bueno, a ver, vir y terminamos. No, es que me parece genial toda la discusión que se dio y para cerrar que esté bueno volver a la Klein, que el equilibrio no significa evitar conflictos, implica la fuerza para tolerar emociones dolorosas y poder manejarlas. ¿Qué nos genera más conflicto a las mujeres que esto precisamente de la envidia del pene? Si no admitimos eso, es difícil poder tramitar todo el dolor que genera y lo vamos a terminar proyectando y viruleando con eso a diestra y siniestra. Evero. Bueno, muy interesante. Me gustaría hacer una foto. Muy interesante, estuvo buenísimo, me encantó. ¿Sí? Bueno, se dio así. Vir, si querés bajar la mano, así no te queda... ¿Cómo? No, que faltó que estuviéramos en vivo. Yo hoy tenía ganas que estuviéramos así en una mesa todas juntas. Ah, hubiera estado bueno. Pero bueno, decimos Freud en portugués. Freud. Y la voy a subir. Freud. Bueno, gente, un placer. Fue improvisado, pero me parece que no solo salió lindo, sino que
podemos confirmar que lo social atañe al psicoanálisis, pero no lo tiene que aplastar. ¿No es cierto? Bueno, continuamos el viernes que... continuamos el viernes que viene y ahí supervisamos. ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno, Gracias. adiós. Chao. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.